Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta segunda parte de la unidad 2 vamos a seguir estudiando la forma de transformar un diagrama de clases en código utilizando C#. Para eso vamos a ver ejemplos de asociación, agregación y composición, haciendo una revisión general de los conceptos y tratando de entender la forma correcta en la que se debe utilizar cada una dentro de un diagrama de clases. Para empezar, tenemos que repasar el concepto de multiplicidad. Este concepto es muy importante, ya que termina definiendo parte de la semántica en la forma en que se relacionan las clases y permite comprender mucho más en detalle el dominio del problema. La multiplicidad define cuántas instancias de una clase A pueden asociarse con una instancia de una clase B. El valor de la multiplicidad indica cuántas instancias se pueden asociar con otras en un momento concreto. Representa un rango de enteros que especifican el tamaño posible del conjunto de objetos relacionados. Por ejemplo, 0 a 1, 1 a 1, 0 a muchos, etc. Dentro de este concepto de multiplicidad, es muy importante comprender en detalle el concepto de instancia, ya que justamente lo que relacionamos son instancias de una clase determinada. Además, dentro del diagrama de clases, también es muy importante definir el nombre del rol. Esto significa que cada objeto juega un rol específico dentro de la asociación. La primera relación que vamos a tratar es la relación de asociación. Esta relación es una relación estructural que especifica que los objetos de una clase están conectados con objetos de otras, que puede ser incluso la misma en relaciones unarias. En este tipo de relaciones, todos los objetos tienen su propio ciclo de vida y no hay ningún propietario, y estos ciclos de vida no están dependientes. Como vemos en el diagrama, tenemos una clase sucursal y una clase documento. En el documento vemos que tenemos una relación, ¿sí?, con sucursal de 1 a muchos, es decir, una sucursal puede tener muchos documentos. Es muy importante comprender el concepto de multiplicidad, ya que cada uno de estos documentos van a ser instancias y cada instancia de este documento no puede pertenecer a más de una sucursal o incluso no puede ser que no tenga ninguna sucursal asociada. Además de la multiplicidad, es muy importante comprender lo que es navegabilidad, ya que la navegabilidad o el sentido de la navegabilidad indica la forma que se implementará la asociación independientemente de la semántica de la misma. Este sentido significa que un documento va a tener una instancia de sucursal. En el caso de que la navegabilidad sea al revés, digamos que sucursal conoce al documento, la forma de implementar sería que sucursal tenga una lista de documentos. Además de indicar el sentido de la implementación, también implementa y muestra el sentido de la navegabilidad, cómo se navega el modelo y de qué forma hay de acceder a los datos. A partir de esto, vamos a completar un diagrama de clases mucho más completo y con una lectura y semántica mucho más específica. Continuando con el ejemplo, el concepto de agregación. Este tipo de asociación indica que una clase es parte de otra clase. Es una relación de tipo todo-parte. Es una relación no simétrica en donde un extremo cumple un rol dominante. Cada uno de los objetos tiene su propio ciclo de vida, lo que implica que la destrucción del todo no conlleva a la destrucción de las partes. También este tipo de relación es conocida como una composición débil, en donde las partes pueden ser partes de otros todos, es decir, que pueden compartir las referencias. Como vemos en el diagrama de clases, tenemos un documento y este documento tiene asociado un cliente. Revisando conceptos de semántica y multiplicidad, vemos que un cliente puede tener 0 o muchos documentos, pero un documento debe tener asociado un cliente. En la agregación tenemos un rombo en blanco. Este rombo se pone del lado del todo. En este caso, el documento es el todo y el cliente es una parte de ese todo. En este caso, la navegabilidad está implícita, ya que el todo conoce a las partes, aunque puede ser una relación bidireccional, que esto hace que sea un poco más difícil de mantener en cuanto a la programación. Es muy importante entender este concepto, ya que el todo debe ser constituido por sus partes, pero sus partes pueden ser partes de otros todos. Es decir, un cliente podría ser parte de otras facturas o de otros documentos, en este caso, como vemos en el ejemplo. Por último, el concepto de composición, en donde trabajamos con un tipo de relación que es un poco más dura. Esto significa que la composición es una forma de agregación
con una fuerte relación de pertenencia y vidas coincidentes de la parte con el todo. Es una dependencia existencial. El elemento dependiente desaparece al destruirse el elemento que lo contiene. Hay una pertenencia fuerte. Se puede decir que el objeto contenido es parte constitutiva y vital del que lo contiene. En este caso, los objetos contenidos no son compartidos, es decir, las partes del todo no pueden ser compartidos con otros objetos. El objeto secundario no tiene ciclo de vida independiente, ya que depende exactamente del ciclo de vida del objeto que lo contiene. Si se elimina el objeto principal, también se eliminarán todos los objetos secundarios. Los ítems no pueden ser compartidos, por lo tanto siempre será multiplicidad 1. Un ítem siempre va a corresponder a un documento. Es decir, no podemos hacer que un ítem sea parte de otro documento diferente. Es decir, ahí tenemos justamente esto que hablamos de los objetos contenidos no pueden ser compartidos. En este caso tenemos un documento que puede ser una factura, por ejemplo. Esta factura va a tener ítems, pero esos ítems no van a poder ser parte de otro tipo de documento o factura. Vamos a ver un ejemplo un poquito más integral con todo lo que venimos viendo hasta el momento. Vemos que tenemos una clase documento. Esta clase documento, con su fecha y su número, puede ser una factura o una nota de crédito. El documento tiene una asociación con sucursal, es decir, que el documento conoce el sucursal, y la relación de semántica es que una sucursal va a poder tener muchos documentos. Siempre la multiplicidad conviene leerla en ambos sentidos, es decir, un documento corresponde a una o muchas sucursales, perdón, al revés, una sucursal corresponde a uno o muchos documentos, y cada uno de estos documentos va a tener una sucursal asociada. Es muy importante también en las relaciones definir el nombre del rol. Este nombre de rol va a ser, al momento de implementarse, transformado en la variable que va a representar la propiedad de esta relación. Vemos también que tenemos en documento una relación de agregación con cliente, en donde el rol es cliente, exactamente como vimos anteriormente, y un cliente puede tener muchos documentos o ninguno, y cada uno de esos posibles documentos sí o sí va a estar asociado con un cliente. En cuanto a la relación de composición, vemos que tenemos una relación a muchos, es decir, un documento va a poder tener muchos ítems, pero un ítem solamente corresponde a un documento. Ahora sí, vamos a continuar con el ejemplo en código. Bueno, ahora vamos a ver un poco el ejemplo en código del diagrama de clases que tenemos en pantalla. Como vemos, nuestro diagrama de clases se centra en la clase documento. Esta es una clase abstracta que se especializa en factura y nota de crédito. Vemos que el documento tiene una agregación con la clase cliente y tiene una composición con la clase ítem. En cuanto a lo que es la relación con la clase cliente, vemos que es una relación de muchos a uno, en donde cada documento corresponde a un cliente y un cliente puede tener muchos documentos. En cuanto a la clase ítem, vemos también que es una composición de uno a muchos, es decir, que documento va a tener incluido una lista de ítems, ya que documento es el todo. También vemos la relación que hay entre documento y sucursal, que es una asociación dirigida, en donde una sucursal puede tener muchos documentos, pero un documento corresponde a una única sucursal. Ahora sí, vamos a ir a estudiar un poquito más las clases del diagrama. Empecemos por la clase documento, que es la central. Nuestra clase documento, bueno, tiene un constructor sobrecargado, que es el que me permite construir el objeto, ¿sí? y optimizar un poco más el código. Vemos también que nuestro constructor recibe por parámetro un cliente. Esta relación, ¿sí? que nos permite hacer el constructor es la que nos permite implementar la agregación entre documento y cliente. Esto significa que yo no puedo crear un documento sin saber cuál es el cliente, pero además el cliente es una referencia que viene desde afuera del documento, es una referencia que ya existe. Esto significa que hay una relación entre los ciclos de vida del todo y la parte, pero al destruir el documento no voy a destruir nunca el cliente, ya que programáticamente la instancia del cliente está fuera del documento. Una validación que se puede hacer para que esta relación sea un poco más concreta es evitar que le manden un cliente null y a partir de ahí lanzar una excepción para que no se pueda crear un documento si ese cliente no existe. Generalmente las agregaciones dependen de un constructor sobrecargado o parametrizado con el objeto agregado o de una función que nos permita agregar.
Por otro lado, no siempre las relaciones de agregación son de uno a muchos, no siempre son listas, sino que también puede haber una agregación en una relación a uno, ¿sí? Como es este caso entre documento y cliente. También vemos que cliente tiene una lista de ítems, ¿sí? Así que creamos nuestros dos atributos, nuestros dos campos privados para mantener el cliente y la lista de ítems, y vemos que nuestra lista de ítems es instanciada dentro de la construcción del documento. Esto nos permite asegurarnos que la referencia de ítems está dentro del documento. En consecuencia, si destruyo el documento, también voy a destruir esa lista de ítems. Esta relación, esta composición entre documento e ítem, también nos obliga a evitar que los ítems queden vivos o huérfanos cuando ese documento se destruya. Por lo tanto, es necesario crear una operación para agregar un nuevo ítem a esa lista y mantenerlo dentro de la composición. Esa operación la llamamos nosotros agregar ítem, ¿sí? Agregar un ítem a esa lista, en donde vamos a recibir los atributos del ítem que queremos crear y creamos la referencia al ítem dentro de ese objeto. Y es esa referencia o esa variable que creamos recién la que agregamos a nuestra lista. Esta es la parte donde nosotros nos aseguramos que los ciclos de vida estén atados, ¿sí? Es decir, yo destruyo el documento, destruyo los ítems, la lista de ítems, pero también destruyo todas las referencias que hay a esos ítems, ¿sí? Para que no puedan quedar huérfanos ni siquiera ser utilizados por otro objeto. Como vimos en la relación de composición, justamente los elementos que son parte del todo no pueden ser utilizados en otros todos, ¿sí? No puede utilizarse ese ítem en otra factura. No así sucede con el cliente, ya que en una relación de composición, la parte también puede ser parte de otros todos. En este caso, por ejemplo, de otros documentos. Bien, con esto vimos entonces un poco cómo es la implementación, ¿no? De la agregación con un constructor parametrizado y de la composición manteniendo todas las referencias, tanto a la lista en este caso, porque es una relación de uno a muchos, como con el ítem o los ítems que se agregan a esa lista, para que quede todo encapsulado y todo contenido físicamente dentro de ese objeto. Es por eso también que la composición se llama agregación con contención física. La contención física justamente significa que las referencias a cada uno de los objetos están contenidos físicamente dentro de un objeto que va a ser justamente el dueño de su ciclo de vida. Hasta acá vimos el constructor y la operación agregar ítems. Después tenemos nuestra relación de documento con sucursal. Tenemos una relación de uno a uno. Acá no hay ningún tipo de dependencias, más que la relación, no hay agregación, no hay composición, simplemente una relación. Así que como la relación es direccional de documento a sucursal, es el documento que va a conocer la instancia de sucursal. Y creamos, ¿no? Por supuesto, el resto de los atributos de nuestro documento, que es en este caso el cliente con su getter y sus setters, ¿sí? Que nos va a permitir mantener esa relación y exponerla. Y nuestra propiedad, ¿sí? En este caso va a ser de solo lectura, porque nosotros no vamos a permitir justamente que puedan manipular esa lista desde el exterior, porque al ser una composición no debería poder modificar el exterior, ¿sí? El encapsulamiento de esta lista. Ahora vemos y nos detenemos un minuto más a ver qué pasa con esta lista. Como sabemos, es una composición de ítems. En primer lugar, sería muy riesgoso exponer todas las referencias a todos los ítems hacia el exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas referencias pueden copiarse en una variable y quedar afuera y no cumplirse realmente el concepto de composición. Esto no sucede solamente con las composiciones, sucede con todos los tipos de relaciones donde uno expone una lista, porque esa lista va a tener una interfaz y esa interfaz va a poder ser accedida, ¿no? Desde el exterior. Ahora vamos a plantear un poco más el ejemplo, digamos, este problema que estoy planteando con un ejemplo. Revisemos un poquito más qué sucede con nuestro cliente. Es una clase muy sencilla, lo mismo con nuestra clase ítem. Es una clase muy sencilla con sus propiedades. Y nuestra clase sucursal también es una clase muy sencilla que tiene su dirección. Vayamos al programa. Empecemos creando un nuevo cliente. ¿Sí? Vamos a ponerle a este cliente
nombre, cliente, apellido de prueba. Tenemos un cliente de prueba. Vamos a crear una nueva factura. Vamos a hacerlo a partir de la interfaz de documento. Creamos una factura, le ponemos número 100, fecha de hoy, y vemos que ya para poder crear la factura es necesario indicarle cuál es el cliente. Ahí creamos nuestra factura para el cliente de prueba. Vemos acá justamente que hay una relación de dependencia entre ambos elementos, que el cliente es parte de la factura, pero la referencia al cliente existe, por lo tanto, si yo destruyo la factura, ese cliente va a poder seguir existiendo. Vamos a crear otra factura. Para el mismo cliente. Y vemos justamente esto que decíamos, que en una agregación, ¿sí?, una parte puede ser parte de diferentes todos. Ahora vamos a construir, ¿no?, a conformar cada uno de estos documentos. Así que yo al documento inicial que creamos, le voy a agregar un nuevo ítem, ¿sí? Y para agregar un nuevo ítem, tengo la operación agregar ítem, que me va a pedir una descripción. ¿Sí? Ponemos una descripción de prueba. Nos va a pedir un precio, 100 pesos, y una cantidad, 10. Vaya. Y una cantidad, ahí está. Ahí vimos que yo pude agregar un ítem a mi documento. Vamos a inspeccionar esto para ver cómo queda. Haciendo una pausa acá. Y vamos a darle play. Bien, vemos que ahí nuestro documento tiene una lista de ítems y que ese ítem internamente, ¿sí?, justamente esa lista de ítems, perdón, tiene un ítem, ¿sí?, con estas características que nosotros agregamos. Fíjense, si yo hago un doc igual null, es decir, lo destruyo, pierdo todas las referencias al ítem, a todos los ítems que había creado, no así con cliente. ¿Por qué? Porque cliente todavía existe, ¿no? Ahora vemos que doc está en null, pero cliente todavía existe. Bien, hasta acá vimos entonces un poco el comportamiento de la agregación y la composición. Hay algunas consideraciones que deberíamos tener en cuenta. Como vimos dentro de la clase documento, a la cual volvemos, vemos que tenemos un getter, que es la lista de ítems, ¿sí? El problema que nos plantea este tipo de exposición, que es muy común, es que nosotros podríamos a la lista de ítems, fíjense que yo la tengo por acá como un atributo ítems, podría agregarle ítems por fuera, porque estoy exponiendo la interfaz de la clase list. Fíjense que yo puedo agregar un nuevo ítem. Y a partir de ahí manipular la lista sin utilizar, ¿sí?, las operaciones justamente utilizadas para esto, violando el encapsulamiento. Por supuesto que esto que acabo de hacer yo, creando un new directamente en la lista, lo podría hacer afuera, ¿no?, y agregarle este ítem a la lista por fuera. Entonces dejaría de ser una composición para hacer una agregación. Y estaría justamente violando el principio. Como vemos, ahora mi documento tiene dos ítems, ¿sí?, el que creé por medio de la operación de composición y el que agregué por fuera manipulando, ¿sí?, la lista, la property que nos da la lista. Realmente esto es una consideración que deberemos tener en cuenta, no solo para las agregaciones y las composiciones, sino justamente para poder mantener el encapsulamiento dentro de nuestros objetos. Por lo tanto, no es buena práctica exponer directamente las listas, ¿sí?, de una manera tradicional, como hicimos en la clase documento, ¿sí? Entonces, para esto deberíamos evaluar al menos dos posibles opciones. La primera opción es hacer una copia de la lista y que sea justamente una lista que, si manipulan desde el exterior, no violarían el encapsulamiento. Por ejemplo, para hacer una copia, si nos fijamos, la clase list
tiene una property, una función que es toArray. La función toArray copia los elementos de la lista en una nueva matriz. Así que esto me permitiría a mí hacer una copia y en lugar de devolver list como tipo, podría devolver un array de ítems y de esta manera hacer una copia. Si nos fijamos, vamos a ir a nuestro programa, ¿sí? Ya no podemos agregar un nuevo ítem justamente porque no exponemos la interfaz. Lo que sí podríamos hacer es modificar, ¿no?, una posición de ese array. Pero vamos a ver qué sucede. Ejecutamos. Ahí lo que hicimos fue crear el ítem, modificarlo en el documento, ¿sí? Recuerden que nuestro primer ítem se llama una descripción de prueba y el ítem se llama otra descripción, ¿sí?, el que agregamos por fuera. Si nos vamos a la lista de ítems, el atributo interno sigue siendo el mismo ítem que creamos originalmente por medio de la agregación y no fue modificado desde afuera. Lo que se modificó desde afuera fue la copia, ¿sí?, que hacía el método toString. Entonces, de esta forma, podemos controlar un poco más el encapsulamiento. Pero seguimos exponiendo un tipo de dato, que en este caso es un array, que puede generar algún tipo de confusión, ya que si el sistema me permite hacer esto, yo podría creer que está sucediendo de manera correcta. Así que podríamos evaluar una segunda opción dentro del documento y utilizar un tipo de dato que se llama Read-Only Collection. Es una interfaz que yo puedo generar, ¿sí?, es una colección, ¿no?, que tiene una interfaz que se llama Read-Only Collection, que me permite generar una lista de solo lectura. Así que lo que yo podría hacer con mi lista de ítems es transformarla como solo lectura, y de esta manera encapsulo concretamente todas las operaciones posibles sobre esta lista. Esta interfaz Read-Only Collection, ¿sí?, debería ser parte del nombre del namespace Collection Generics. Vamos a revisarlo. Sí, dentro de Collection Generics tenemos esta interfaz, así que simplemente importándola debería funcionar. Y de esta manera, en nuestro programa, ya no podemos modificar una posición del array. Y dentro de nuestra interfaz ítems, fíjense que lo único que podemos hacer es consultar, hacer una cuenta, hacer un query y demás. Pero siempre manteniéndolo como solo lectura. De esta manera nos aseguramos correctamente el encapsulamiento. Bien, espero que con este ejemplo y con esta aplicación haya quedado un poco más claro los conceptos de agregación y composición, cuándo utilizarlos, ¿sí? Cuando los ciclos de vida dependen, hay que usar una composición. Cuando los ciclos de vida dependen indirectamente, es decir, yo no puedo tener un todo sin una de sus partes, también podría usar una agregación. Y las asociaciones, que son las relaciones más débiles, ¿sí?, de la forma que se implementan, es a partir de una property tradicional. Como vimos en el ejemplo, entre sucursal y documento, vemos que el documento tiene una lista de sucursales. Así que vamos a crear una nueva sucursal. ¿Sí? Creamos una sucursal, le ponemos dirección Jujuy al 100, ahí ya tenemos creada nuestra sucursal, pero podríamos agregársela al documento, ¿sí?, en el momento que nosotros necesitamos, a cualquiera de los documentos, ¿no?, porque justamente un documento corresponde a una sucursal y una sucursal puede tener muchos documentos, ¿sí? Un documento tiene una sucursal, pero una sucursal tiene muchos documentos. Como vemos en el diagrama, la navegabilidad es de documento sucursal. Si nosotros quisiésemos hacer una relación al revés, ¿no?, de navegabilidad de sucursal a documentos, tendríamos que asegurarnos que sucursal tenga una lista de documentos. También se puede hacer la relación bidireccional, en donde documento conozca sucursal y sucursal conozca todos sus documentos, manteniendo internamente una lista de documentos. En este caso, deberíamos hacer algo muy similar a lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, podríamos hacer una devolver, ¿no?,
una colección de solo lectura para no alterar el encapsulamiento de todos los documentos. Y devuelvo mi lista de documentos como solo lectura. Por supuesto que esta lista hay que instanciarla. Y por supuesto que deberíamos tener una interfaz para agregar, ¿no?, documentos a esta sucursal. Bien, y ahora sí, documentos.add, agregamos el nuevo documento. Y ahí tenemos, ¿sí?, nuestra relación de uno a muchos entre sucursal y documentos. Pero en este caso, consideren que es una relación bidireccional, ¿sí? Esto significa que los documentos y las sucursales tienen que ser los mismos objetos que estamos manipulando, ¿sí?, para que pueda ser consistente. Y por otro lado, no confundirse esta relación con una agregación, ¿sí?, que si bien yo estoy utilizando una operación agregar, no estoy dependiendo de los ciclos de vida, ya que puedo crear una sucursal sin documentos, ¿no?, pero mantengo el encapsulamiento a partir de las operaciones y las interfaces que yo quiero exponer justamente para asegurarme este encapsulamiento. Volvemos a nuestro programa y ahora nosotros podríamos agregar a una sucursal, que es la que tenemos creado, agregar un documento, doc, y podríamos sucursal.agregar otro documento. Y de esta manera mantenemos la relación bidireccional, que sería otra alternativa a partir de la multiplicidad. Ejecutamos por última vez. Y ahora vemos que nuestra sucursal tiene dos documentos. Cada uno de estos documentos, fíjense, va a tener, ¿no?, sus atributos y una sucursal, ¿sí? Y por supuesto que esa sucursal tiene dos documentos. Y fíjense que esto es justamente lo que nos permite entender un poquito más cómo es el comportamiento de las referencias. Acá mantuvimos la relación, o transformamos esta relación unidireccional entre documento y sucursal a una relación bidireccional en donde documento tiene una sucursal, pero sucursal tiene una lista de todos los documentos que son parte de la misma. Por supuesto que esto también se podría lograr a partir de hacer operaciones y consultas con IQ, e incluso si tuviésemos una base de datos, traer solamente los documentos de esa sucursal, ¿no? Y hay otras opciones. Pero a nivel objeto, este es un poco el ejemplo de su implementación. Espero haberlos ayudado y seguimos en la próxima clase.